Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presenta La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora. Hace 2 semanas, Renovación Nacional, uno de los partidos de gobierno, tuvo sus elecciones internas. Y a nivel de la región de los lagos se mantuvo en la presidencia el actual diputado Alejandro Santana. Donde tal vez hubo novedades fue en la elección de la directiva distrital, que tuvo como ganador a Charles Duarte, y en la comunal, donde Luis Vargas Machado fue electo presidente, a quien usted ya lo conoce probablemente porque es uno de los concejales en Puerto Montt de RN. Pero queremos conversar con quien efectivamente ha mantenido la presidencia en la región de los lagos. Alejandro Santana, gracias por estar con nosotros. Hola, gusto saludarte. ¿Fue sorpresa para ustedes que sus candidatos no hayan sido electos en el distrito y en la comuna? A ver, esperábamos, ¿cierto?, una competencia fuerte. Sin duda, las dos listas habían hecho un trabajo extenso. La lista ganadora, legítimamente, hizo un trabajo por varios años, lo que implicó que tuvieran un buen resultado aquí en el distrito 57, como también en Puerto Montt. Y nosotros, naturalmente, con la amplia mayoría que logramos a nivel regional, lo hemos convocado a trabajar unidos, en equipo, por un propósito, ¿cierto?, que es darle continuidad al actual gobierno y obviamente como partido hacerlo más grande en la región, porque no olvidemos que Renovación Nacional es el partido más votado a nivel de parlamentario, a nivel de concejales, es el partido que más concejales tiene y en consecuencia ellos también se han sumado a este proyecto colectivo. Diputado, y teniendo en cuenta que ustedes son partido de gobierno, que hoy día están efectivamente marcando directrices, ¿por qué no se ha logrado tal vez unificar más RN acá en la región? Se lo pregunto por declaraciones, por la candidatura, por ejemplo, de Miguel Ángel Gómez. A ver, yo creo que tenemos un sentido de unidad con matices, sin duda. Ningún partido hoy día, hace pocos días, digamos, conocimos también de una nueva elección que va a haber en otro partido de Chile Vamos. Y es legítimo, digamos, que esos matices se traduzcan en una competencia, pero yo siento que hay una buena convivencia y en ese aspecto me quedo con la consolidación que tuvo la lista regional que encabecé y al cual estoy muy agradecido a los militantes, donde ganamos de una manera quizás demasiado amplia a la que nosotros inclusive esperábamos. Y por ende, ¿cuáles van a ser las directrices? Las directrices para el 2019, entendiendo que este año se acabó. No, las directrices son muy fáciles y sencillas. Es mantener la posición que tiene el partido aquí en la región. Tenemos 39 concejales, alcaldes queremos consolidar, por lo menos crecer 3 o 4. Un desafío para nosotros son varias capitales provinciales. Y por otro lado, ¿cierto?, creemos fundamental que hagamos un trabajo que nos permita también tener un buen resultado en la elección de gobernador regional, que esperamos poder tener un militante de nuestro partido compitiendo en esto del gobernador regional. Y por supuesto, esto debe consolidarse con un gobierno que mantenga una prosecución por los próximos 4 años y recuperar escaños que hemos perdido en el pasado. Alejandro, ¿y qué le diría a sus críticos dentro del partido? Porque esto lo han dicho militantes de RN, alguna gente de gobierno, que usted de alguna manera se ha ido convirtiendo en el Fidel Espinosa de la actual administración, entendiendo que el diputado Espinosa en los gobiernos anteriores colocaba cargos, influía para que ciertos seremis actuaran de determinada manera. Probablemente no es un halago. Yo me siento que soy muy distinto a Fidel Espinosa, de carácter, de forma. No, pero en la relación con el gobierno. Pero sí, a ver, sin duda hemos construido un equipo de trabajo, de confianza. Esos equipos nunca son 100% amplios, siempre existen equipos que están más focalizados. Pero nosotros hemos entendido también que hay que hacer más equipo, más trabajo, indistinto de quienes han competido o no han competido con nosotros en esta última ocasión. Así que le hemos dicho, tuvimos una reunión distrital hace un par de días atrás y le hemos dicho con toda la fuerza y el cariño del mundo que los errores los dejemos en el pasado y que construyamos más partidos todos juntos. Los cargos que hoy día están en el actual gobierno, ¿a usted lo convencen? ¿La seremía, las direcciones regionales? ¿Cree que se ha hecho un buen trabajo en las nominaciones? Siempre se puede hacer mejor. Tuvimos también hace un par de días, el mismo día que tuvimos nuestro consejo regional, un comité político, un comité que de verdad no se había dado hace bastante tiempo, donde participamos todos los parlamentarios de Chile Vamos de la región y pudimos hacer un
una catarsis de las cosas que nosotros consideramos que se deben mejorar, y también discutimos sobre nuestras diferencias internas y nuestras visiones que a veces son contrapuestas, pero con el objeto de sacar adelante un gobierno regional que a mi juicio lo ha hecho bien, siempre se puede hacer mejor, y donde creo que hay seremis que se destacan y que han hecho una gran gestión. Y lo que a mí me pone muy contento, porque varios de ellos son de Renovación Nacional, pero también me pone contento por aquellos que no son de Renovación Nacional y que se la han jugado de corazón para que al presidente Piñera en esta región de los lagos le vaya bien y como gobierno podamos cumplir las políticas públicas. Y siendo crítico, ¿qué lugares cree que hay que mejorar? ¿Qué funciones? ¿Qué cargos, por ejemplo? A ver, yo siento que nosotros tenemos un tema que más que la política pública es la bajada y que obviamente tiene responsabilidad la seremía o el seremio, hombre o mujer, son los responsables políticas de esa bajada. Yo creo que en el tema de transporte y telecomunicaciones tenemos que avanzar mucho más. En materia, hay un gran desafío en el Ministerio de Obras Públicas, hay un presupuesto importante para el próximo año y por lo tanto yo espero que esté a la altura el Ceremi de Obras Públicas para poder llevar adelante, se lo dije personalmente a él hace un par de días también en un debate que hicimos con las cámaras de comercio de Castro y Ancud. Siempre creo que las coordinaciones se pueden mejorar. Yo creo que ahí hay un déficit que no es grave, pero que sí es posible, o sea, mejor coordinación. Mucho más. A propósito de Ancud y Castro, hace un par de semanas hubo una crítica fuerte allí de encargados de turismo de los municipios de esas dos ciudades, de su provincia. Ahí recordemos que usted es originario de su antiguo distrito. Respecto a la directora regional de Senatur, que bien sabemos ya fue criticada cuando se nominó porque venía del norte, porque habían tenido algún nivel de crítica ya en la zona de Arica y Parinacota, y claro, la gente de Chiloé dijo, ella organizó una reunión, no llegó. Bueno. Crítica A. Crítica B, diputado Bernales, Frente Amplio también, que dice que no ha sido capaz todavía de transmitir una jefatura, una dirección que debe tener un mayor protagonismo, entendiendo que esta es una región turística, o al menos así pretenden que sean varios o muchos de los que están hoy día en el gobierno. A ver, yo lo dije cuando se estaba haciendo concurso de alta dirección pública y posteriormente ¿cierto? Se designó a esta persona que había trabajado en el primer gobierno del presidente. ¿Usted la conoce? También, no me he reunido con ella, y sí dije que siempre era bueno poder instalar gente conocedora de la región en este caso. Pero tengo la confianza que va a ser un buen trabajo. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque tú planteas de Castro y Ancud. Chiloé fue reconocido como uno de los lugares más atractivos a nivel no solamente nacional, sino que mundial, para desarrollar turismo. En esta región, que parte en Osorno y que termina en Quellón, la economía se divide en tres industrias: el agro, la mitilicultura, o sea, la acuicultura y el turismo. Y en consecuencia, desde Puerto Montt hacia el sur, podemos decir que participamos en estas dos que representan el 60-70% de la actividad económica de la región, la acuicultura y el turismo. En consecuencia, quienes están a cargo de esto deben estar empoderados 100%, tienen que cumplir las metas, tienen que hacer una agenda participativa, tienen que socializar el trabajo que desde las comunas, desde los municipios, ¿cierto?, se generen. Y yo espero que lo que pasó hace un par de días atrás, no sé si tiene justificación o no, pero que no vuelva a ocurrir, porque las señales que tiene que dar el gobierno... Es que eso iba, diputado, claro, entendiendo que usted es chilote, que conoce la realidad de los chilotes y que ellos siempre critican que acá en la región existe el mismo fenómeno que Puerto Montt con Santiago respecto a su zona con Puerto Montt, que falta descentralización, porque esto no es la primera situación que ocurre. ¿Se acuerda cuando recién empezó el gobierno con el Ceremi justamente de transporte, que le mandó una carta a un consejo municipal que no podía ir porque no tenía presupuesto, qué sé yo? Fue muy mal visto aquello. Son errores no forzados. Entonces, porque la gente se siente en Chiloé que no los toman en consideración. No, pero por eso que todo pasa en Puerto Montt y que cruzando el Chacao pocos se atreven a cruzar absolutamente, el Chacao. La descentralización no es solo Santiago con regiones, sino que también dentro de las regiones Puerto Montt con las provincias o las comunas, bueno, en este caso con la provincia de Chiloé. Pero ahí es donde está el gran desafío que tiene esta directora, que tiene que esforzarse el doble, el triple quizás de lo que podría ser alguien conocedor de lo que es la historia. Y no entender que Chiloé de por sí es probablemente la zona más turística de la región en términos de que es cultura patrimonial, todas las comunas de Chiloé son visitables, digamos. Y que se ha ido desarrollando de manera importante en los últimos años, porque Chiloé obviamente que no tenía el desarrollo turístico que tiene hoy día, pero eso hay que fortalecerlo mucho más, hay que meterle fibra, musculatura.
Y ahí la labor de la directora, en este caso de Cernatur aquí en la región de los lagos, tiene un rol clave. Y no solamente la directora de Cernatur, también tiene un rol clave el Ceremi de Economía, de cuya cartera depende este servicio. Y yo espero que se haga... Pero fíjese, justamente ahí, y volviendo al tema, no por ser majadero, pero para poner todos los puntos sobre las IES, la gente de turismo decía, a diferencia de que sí, efectivamente, el Ceremi va a las reuniones, o había ido a las reuniones mientras no había directora de Cernatur, que los tomaba en consideración, que cada vez que lo llamaban estaba, consideran cuando se nombra el cargo, no los reconoce. Entonces ahí probablemente hay una dicotomía que no es menor. A ver, dije con mucha claridad, los Ceremi son los responsables políticos, de la acción política. Las direcciones son más técnicas, son los que tienen que bajar los programas, ¿cierto?, de las políticas públicas de un gobierno X. En consecuencia, este es un trabajo en equipo. Y lo que pasó en Castro, que como dije, no tengo la claridad de la explicación, pero no puede suceder. Y sobre todo cuando estamos con niveles de expectativas tan altas, que es seguir desarrollando el turismo en esta parte de la región de los lagos. Una industria que es emergente, que ha llegado capital privado de manera importante y que hay otros proyectos, por ejemplo en Castro hay la construcción de un hotel de más de 100 habitaciones, un hotel que va a ser 5 estrellas. Se está evaluando próximamente el ministro de Desarrollo Social, espero que se comprometa con tener la recomendación social de los 12.000 millones de pesos para construir la ampliación del aeródromo de Castro o de Mocopulli en Talcahué, como quiera decirse. Y eso requiere que quienes están empujando el caballito del turismo estén sumamente coordinados y sumamente comprometidos. Mira, aquí lo que no hay que dar, como señale a propósito de lo que dijiste del Ceremi de Transporte, es que la falta de prolijidad, la falta de compromiso, se perciba, aunque no sea real, pero que se perciba como una variable que obviamente desmotive a quienes hoy día están impulsando a nivel local lo que es una actividad tan importante, tan emergente y tan posible. Y que creyeron probablemente en una administración que está hoy día a cargo de los destinos justamente de las políticas públicas. Ahora, diputado, el otro poder del Estado al cual usted pertenece ha sido criticado recientemente en un medio de comunicación a propósito de los viáticos, de los viajes. Y ahí aparecen varios parlamentarios, pares suyos, que se han gastado prácticamente el 30% de todo lo que significa el presupuesto de viajes en una cantidad que no es significativa y que han concentrado una cantidad importante de salidas al extranjero. Entre ellos, Fidel Espinosa acá en la región de los lagos, que él dio una justificación, ha ido a China, ha ido representante a el Congreso en varias oportunidades. ¿Cree que se exagera? ¿Cree que es correcto? ¿Cuál es su visión? A ver, hoy día yo siento que todo es pecaminoso. Y yo creo que ese es un problema de nuestra sociedad. Yo creo que aquí lo primero que hay que ver si existe alguna situación irregular. Ninguna. Esto funciona principalmente por acuerdos marcos, que en definitiva es cuando Chile decide dónde quiere o no participar. Y decide participar en ciertos acuerdos donde van otros países del mundo, producto de una política globalizada. Ahora, ¿quién decide eso? No es el parlamentario, lo decide el Congreso Nacional. ¿Quién decide quién va a representar a el Parlamento chileno? Lo deciden los comités junto a la mesa, a la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Y por qué cómo se explica entonces que son tan pocos los parlamentarios que viajan? No, lo que pasa es que yo quiero decir que esto principalmente hay distintos tipos de viajes. Como dije, acuerdos marcos, que esos viajes tienen viáticos. Si a un parlamentario le llega una invitación de una universidad o le llega una invitación de una comunidad, no tiene costo para el Congreso esos viajes. Lo que sí se entiende que está invitado. Porque está invitado. En consecuencia puede viajar, pero no tiene un costo ni de viático ni de ningún tipo, ¿cierto? Ese viaje, lo que los parlamentarios hacemos o se hace es pedir autorización y podría pedirse inclusive que se considere como viaje oficial si dentro de ese viaje hay alguna misión diplomática o hay alguna gestión o participación o reunión con el gobierno o parlamento del país que se visita. Pero dicho eso, yo quiero plantear que esto está sumamente normado y regulado. El tema de los viáticos tiene una ponderación que es equivalente a los ministros de Estado. Esto lo regula el Ministerio de Hacienda, tiene, no sé, 40, 50 años de historia. Como dije, la frecuencia de los viajes depende mucho de cómo funciona ese comité. Por ejemplo, el comité, el Parlatino que se llama, que funciona en Colombia, ¿ya? Tiene reuniones una vez al mes. Claro. En consecuencia, el que está participando y representando a su partido, a su partido, porque los partidos son los que deciden,
y en consecuencia representa al Congreso, obviamente que va a tener un mayor número de viajes que otros que sesionan una vez al año o que sesionan 2 veces al año. Y que va a tener que ir con viático. Claro, ya la crítica era que estos parlamentarios se retiraron antes y cobraron el viático igual del último día. Claro, y lo que puede, y también es importante saber que no es lo mismo viajar a una actividad argentina, a Bolivia, que ir a Finlandia o ir a Australia o China, ir a China. Entonces, todo es, a mi juicio, tiene una explicación. Ahora, pero ¿se justifican los viajes al extranjero de un diputado? Es que lo que pasa es que los viajes al extranjero y los acuerdos marcos donde participan los parlamentarios del Congreso Nacional de Chile se evalúan cada cierto tiempo y hay algunos acuerdos que Chile sale, como también se puede agregar otros. Pero lo que yo estoy diciendo que esto es una decisión que no pasa por el parlamentario A, B o C, esta es una decisión país, es una decisión Congreso, es una decisión, digamos, que nadie se autoasigna, nadie se autodesigna. Y muchas veces hay más de uno o más de dos que quieren participar en este comité, en este acuerdo marco, y son las jefaturas de bancada, son los propios parlamentarios en la propia mesa que en definitiva termina designando a A o a B o a C para que represente en ese acuerdo a nuestro país. Eso es lo extranjero. Y en lo nacional, no hace tampoco mucho, hubo una discusión entre un conocido periodista, un parlamentario de la democracia cristiana, respecto a un viático de 80.000 pesos a aquellos diputados que son de regiones y que van a alojar, me imagino, igual que usted, en Valparaíso. No, aquí lo que... ¿Sí? Para terminar la idea. Y él decía que efectivamente le parecía bien que eran los 80.000 pesos, que eso correspondía a un hotel de buena calidad, porque el cargo lo respetaba tanto que no se iba a dormir a un hostal. Me acaba de llegar ahí un reclamo de una representante de hostales de la región que el diputado estaba denigrando a las hostales diciendo que eran de medio pelo. Pero el punto de acá, ¿por qué un diputado que se supone y se sabe que va a estar constantemente la mitad de la semana o gran parte de la semana en Valparaíso, se le tiene que pagar un viático? A ver, y no arrienda un departamento, por ejemplo. El viático se aplica para los días que se está en el Congreso. Los días que uno está en la semana distrital o los viernes, sábado, domingo, no hay viático, aunque tú estés activo desempeñando tu función del cargo. Esto específicamente para los 3 días que uno está en el Congreso y eventualmente si hay una actividad el día lunes donde se tiene que acreditar que alguna acción política legislativa en el Congreso o de reunión con el Ejecutivo o con alguna autoridad de gobierno por algún tema de tu distrito, se puede aplicar este viático. O sea, el viático es para la noche de lunes, noche de martes, noche de miércoles. Exacto, eso es. Y eso es un tema que también está normado y está regulado por el Comité de Asignaciones. Y el Comité de Asignaciones durante todo este tiempo ha ido haciendo mejoras, ajustes, ha ido haciendo algunos cambios con el objeto de generar más transparencia o menos confusión, si lo quieres llamar así, con el objeto de que la ciudadanía no se forme la impresión de que aquí hay un descontrol brutal. O sea, y eso a mi juicio no es así. Ahora, ¿es posible revisarlo? Claramente hoy día se generó una contingencia, es poco entendible por parte de la ciudadanía. Y yo siento que cuando hay cosas que son poco entendibles y que son muy difíciles de explicar o cuando tú las explicas te complicas, es mejor revisar si existen otras fórmulas que en definitiva no generen este nivel de complejidad en la percepción ciudadana. Volviendo a la región de los lagos, diputado, recientemente, el día 30 de noviembre, se le informó a una 50 de funcionarios públicos que no se les renovaba contrato a partir del 31 de diciembre. Que es el mundo que siempre lo hemos explicado acá, que en el mundo privado se llama un contrato a plazo fijo, en el mundo público se les conoce como a contrata. El propio intendente Harry Jurgensen dijo que, claro, era por temas de evaluaciones, pero también era porque había gente que no estaba simplemente comprometida con el plan y programa del gobierno del presidente Piñera. Primero hay que decir con franqueza, esto pasa en todos los gobiernos. Si uno mira lo que pasó en diciembre del 2014, que es el equivalente a diciembre del 2018, la presidenta Bachelet, por términos de programas que venían del gobierno anterior, por términos de contratos, vencimiento de contratos que tienen una duración de 1 año, desafectó a casi el doble de las personas que va a desafectar el actual gobierno. Y que legítimamente la presidenta Bachelet lo hizo, entre otras cosas, para poder tener un equipo de trabajo que esté alineada y esté comprometida con su programa de gobierno. Yo ahí, cuando pasó eso, el año 2014, yo no vi a la ANEF haciendo el ruido que sí existe por la mitad de los desafectados, productos desafectados desde el punto de vista de que no le renuevan el contrato, no es que lo despidan, porque aquí no hay nadie despedido. Y si hay alguien despedido y siente que de manera injustificada ha sido despedido, yo creo que todos esos casos son posibles de revisar. Y en consecuencia, si hay otra persona que siente que hay un acto que ha atentado con su integridad como trabajador, existen los órganos competentes para poder
resolver este tipo de situaciones. Pero en su gran generalidad, aquí no estamos hablando ni de despido injustificado, ni de uso y abuso de poderes, simplemente se hace un proceso que es normal, que la presidenta Bachelet lo hizo en sus 2 periodos de gobierno, inclusive cuando ella reemplazó al presidente Lagos, ¿ya? Que también en diciembre, en esa época del 2006, hizo este cambio, como también el presidente Piñera lo hizo en diciembre del 2010. Entonces, hoy día, claro, es el ruido que se esperaba, esto iba a pasar saliendo 1, saliendo 10, iba a pasar exactamente lo mismo, pero no tiene ninguna connotación real o de importancia más que lo que hace cualquier gobierno. Los dirigentes de la ANEF han dicho, claro, acá se debería entender cargos de confianza estratégica de cierto nivel, pero se ha desafectado, dicen, a secretarias, a choferes, a gente que estaba 10 años, 15 años probablemente en un cargo, y eso sienten que no tiene una justificación porque no es un cargo probablemente... Pero vuelvo a insistir, si uno compara, como dije, diciembre del 2014 contra diciembre del 2018, presidenta Bachelet, presidenta Piñera, los números de personas que no les fueron renovados su contrato, los números de personas que se tuvieron que ir por términos de programas de gobierno que venían del primer gobierno del presidente Piñera, se fueron. Y no existió esta situación que hoy día estamos viviendo. Hoy día lo que hace este gobierno es exactamente lo mismo. Evaluación de programas, evaluación del trabajo de algunas personas y también los equipos, como dice, de confianza. Cuando llega un director, llega un CEREMI, quiere tener sus equipos de confianza. Y es legítimo, ¿cierto?, que en este caso, si siente que se puede renovar, inclusive, yo te quiero decir, dentro del plan de austeridad del presidente Piñera, no todas las personas que se van a ser repuestas, entre comillas, van a ser reemplazadas, esa es la palabra exacta, no repuestas, reemplazadas. No todos los cargos van a ser ocupados. Lógico, porque hay una política de ahorro fiscal que nos permita un gran objetivo, que es lo que se propuso el presidente Piñera, disminuir el déficit estructural y principalmente ordenar las finanzas públicas y disminuir la tasa de endeudamiento que tenemos en nuestro país. Bien, buen diputado, gracias por estar con nosotros. Estamos pasados en el tiempo, pero vale la pena para analizar contingencia política nacional y regional. A propósito que estamos hablando con el presidente regional de RN, quien se mantuvo en el cargo luego de estas últimas elecciones en el interior de la tienda oficialista. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Alejandro Santana, presidente de RN, diputado por el actual distrito 26 de nuestra zona. Nosotros nos despedimos, gracias, hasta una próxima oportunidad, siempre en la televisión regional. Vértice TV, con el alto auspicio de Universidad Austral de Chile, presentó La Entrevista con el periodista Juan Osvaldo Mora.